por acuerdo nuestro, anécdotas, que es otra forma. Estas anécdotas a lo mejor son anécdotas personales, pero ayudan mucho para ver y estudiar y enterarse de Tomás Moro desde otro ángulo. Y yo quiero compartirles 3 anécdotas en este breve tiempo que tenemos. La primera anécdota es de que, como alguna vez platicamos, yo estudié con una beca mi maestría en Inglaterra. Y en aquel entonces yo no conocí a Tomás Moro, no conocí su historia, no conocí el personaje. Me pasó, digamos, de noche, por decirlo de alguna manera. Luego después he visitado Londres en varias ocasiones, pero una de las últimas que visité, la visité por cuestiones de trabajo. Yo era subsecretario de Transporte y tenía que ver un asunto ya sobre el tema de aeropuertos. Entonces tenía que ir un par de días, un jueves y un viernes. Y fueron conmigo 2 colaboradores, 2 jóvenes que trabajaban conmigo en esos proyectos. Y llegamos el miércoles en la tarde, atendimos este asunto jueves y viernes. Y desde que salimos de México quedamos en que regresaríamos el domingo para aprovechar el sábado y pues hacer alguna visita. Y ellos nunca habían estado en Londres. Entonces ya terminamos nuestro día el viernes y ya antes de llegar cuando fuimos al hotel ya para dormirnos, me preguntan ellos: oye, ingeniero, ¿y el plan para mañana qué es? Y le dije, pues yo diría que es formato libre y hay que aprovechen la oportunidad que están aquí en Londres, pues para conocer los principales atractivos. Y luego me preguntan: ¿y usted qué va a hacer? Dice: no, pues yo también voy a hacer un recorrido mañana en Londres. Voy a hacer este recorrido acompañado de un amigo. Y me dice: ah, bueno, no, pues entonces vamos a nosotros a hacer nuestro plan, pues usted para que se vaya con su amigo. Y le dije: no, pues no hay problema, si ustedes quieren venir, vengan. Aparte, ese amigo murió hace casi 500 años. Entonces se sorprendieron. ¿Y ese amigo quién es? Le digo: pues ese amigo es Tomás Moro. ¿Cómo? Le digo: sí, en mi recorrido es visitar en Londres única y exclusivamente puntos de interés que tengan que ver con la vida de Tomás Moro. Pero al hacerlo, si ustedes vienen conmigo, van a conocer, aparte de la vida de Tomás Moro, van a conocer estos lugares. Pues les gustó mucho el tema. Yo había organizado ya un recorrido y empezamos a recorrer ese plan. Y empezamos por visitar la zona, digamos, del centro de Londres. Ahí está en la calle Milk, así se llama, la calle Milk Street, el lugar donde nació Tomás Moro. Es una zona en la cual estuvo muchos años antes un mercado que se llamaba el Mercado Medieval de Londres. Y había Milk Street, donde vendían leche, Bread Street, donde vendían pan, etcétera, etcétera. No hay nada que uno pueda reconocer de esas construcciones, porque como ustedes saben, hubo un gran incendio en Londres en 1666 que prácticamente destruyó toda la ciudad. Entonces hay una placa donde se señala ahí donde nació Tomás Moro. Luego después también esa zona fue afectada muchísimo con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que pues prácticamente destruyeron esa zona de Londres. Entonces conocimos ahí el lugar, casi no se puede identificar nada, pero ahí uno ve, por ejemplo, dónde había una iglesia al lado de donde nació Moro, que es la iglesia de Santa María Magdalena, que seguramente él donde iba a misa y a los distintos oficios. Y luego también estaba el colegio de San Antonio, en la calle Threadneedle, que son unos cuantos metros, 100, 200 metros de donde él nació, y que se sabe que ahí fue inicialmente a la escuela elemental, antes de lo que estudió posteriormente. Y toda esta zona está muy cerca de la Catedral de San Pablo. Todavía está ahí la Catedral de San Pablo, obviamente reconstruida varias veces. Y como unos 200 metros al norte están todos esos lugares. Poco que visitar, poco señalado con respecto a lo que es la vida de Moro. Pero luego después, yendo ya más rumbo al Támesis, uno llega a un lugar que es el Palacio de Lambeth. Ese está cruzando el Támesis, de donde está Westminster, que es la Casa del Parlamento. Enfrente está este palacio, el Palacio Lambeth. Este no es un palacio real, es un palacio de la sede del arzobispo de Canterbury. Entonces ahí era donde estaba el cardenal Morton y el cardenal Wolsey posteriormente. Y ahí fue donde Moro entró como paje a trabajar con el cardenal Morton cuando tenía 12 años. Este castillo tampoco tiene grandes referencias a Moro, pero sabemos de que ahí estuvo una parte de su vida, unos años de su vida como paje del cardenal.
enterándose de la vida política inglesa. Ese palacio ahora existe, sigue siendo la sede de la Iglesia de Inglaterra, tiene archivos de la Iglesia de Inglaterra, tiene algunas oficinas de la propia iglesia, alguna biblioteca, y se usa para eventos públicos realmente menores, pequeñas exposiciones y conferencias. Luego después, también al norte del Támesis, ya empezamos un recorrido más formal porque hay más elementos para ver la vida de Moro. Y así fue como llegamos a un lugar que es la Escuela Libre de Derecho, que se llama, él estuvo en tres escuelas libres de derecho, pero esta que estamos hablando es el Lincoln's Inn. Moro, cuando deja de ser paje del cardenal Morton, por insistencia de él subió a estudiar a Oxford, pero ahí no fuimos. Estuvo unos cuantos años, pero vuelve porque su papá quería que estudiara abogado y estudió abogado en esta escuela que es, era y sigue siendo la que tiene más prestigio. Ahorita ya prácticamente ese esquema no existe, pero era una escuela muy importante, libre de derechos, Lincoln's Inn. Llegamos al lugar, ahí se puede apreciar muy claramente cómo era este internado. Era una escuela libre de internado, los aprendices eran internos ahí. Ahora hay despachos de abogados, ahí se puede visitar en la oficina que era de Tomás Moro. Hay varios señalamientos ahí que tienen que ver con Tomás Moro, de donde él tomaba hacía su trabajo y donde también tomaba algunas clases, y cómo estaba todo el acomodo de esta escuela libre de derecho. Cruzando la calle de Lincoln's Inn están los juzgados, que siguen estando ahí algunos juzgados, y ahí hay una placa en la cual se recuerda de que Tomás Moro pues era juez y también en cierto sentido pues litigante para el Estado de asuntos jurídicos, y ahí están placas que dan fe de esto, y está el propio Lincoln's Inn. Es muy padre para tomar fotografías ahí. Luego, después, más tarde, de ahí nos fuimos a Chelsea, que está, digamos, rumbo al oeste, también a la orilla del Támesis. Y este es un barrio muy bonito, muy elegante, diría yo. Es de los barrios más elegantes actualmente de Londres. Y ahí es donde Moro tenía una propiedad, que en aquel entonces era una especie como de propiedad rupestre, justo al Támesis. No está una casa en la cual se diga esta era la casa de Moro, pero hay varios vestigios en otras construcciones que se dice aquí estaba la casa de Moro, aquí está una iglesia, una capilla que usaba Moro cotidianamente, y uno ve la belleza del lugar, qué bonito se ve el río Támesis desde ahí. Y entonces ahí es ahí vivió una buena parte de su vida en su segundo matrimonio. Como sabemos, su primera esposa murió y él se volvió a casar. Entonces ahí fue donde vivió, y ahí fue donde vivió también cuando fue canciller de Inglaterra, porque él como laico, pues no iba a vivir en la casa del obispo, ¿verdad? Digamos, quien le precedió, pues sí era un arzobispo, un obispo de la iglesia en Inglaterra, de la iglesia católica en Inglaterra, pero él, al ser el primer laico que fue el canciller, pues vivió en su casa donde vivía comúnmente. Luego, más adelante, está también siempre a la orilla del río, pero muchos kilómetros adelante, eso es lo que sorprende, probablemente como unos 15 kilómetros adelante al oeste, por el río Támesis, está el castillo de Hampton, que ese castillo de Hampton en aquel entonces era donde vivía Enrique VIII, y prácticamente todos los Tudor vivieron ahí en ese castillo. Entonces dice uno, caray, pero lejísimos de la vida, digamos, citadina de Londres. Pues sí, muy, muy lejos. Probablemente el centro de Londres son como unos 20 kilómetros. Entonces Tomás Moro, cuando tenía que ver al rey, pues tomaba una embarcación y se iba por el Támesis y llegaba al castillo de Hampton, y ahí pues visitaba al rey, o bien el rey lo visitó también algunas veces acá en Chelsea, como hay constancia inclusive en la película de que vamos a hablar más al rato. De hecho, esta parte donde está el castillo de Hampton es una zona que se llama Kensington, que ya está casi en las afueras de lo que pudiéramos llamar la ciudad de Londres, pero ahí era donde vivía el rey. Regresando acá posteriormente al tema del juicio y de su prisión, volvimos acá a la zona de Westminster y uno visita primero la Torre de Londres.
La Torre de Londres era parte de la muralla medieval de la ciudad de Londres. Y la Torre de Londres originalmente, digo, en el siglo XI, pues era un castillo para la realeza de aquel entonces. Muy pequeño, sencillo, muy amurallado. Tiene varias instalaciones adentro de distintos pues, pequeños palacios, pequeñas habitaciones, tiene una capilla, etcétera, etcétera. Tiene fosos alrededor. Y en la época de Moro fue destinado a prisión para traidores. Eso fue convertido a una prisión. Inclusive cuando uno visita se da uno cuenta de que otra vez por el río Támesis llega uno a la Torre de Londres y hay una puerta que le llaman la puerta de los traidores. Por ahí era donde entraban y salían prisioneros. Entraban después para ser juzgados y ahí llevaban el proceso. Mi pregunta es... Y se llama la puerta de los traidores. Y también se puede identificar ahí la celda en la que estuvo Tomás Moro el tiempo que estuvo preso en la Torre de Londres. No se puede visitar tan fácilmente, hay que pedir alguna cita, pero uno lo ve, pues es una celda muy, muy austera. Voy a terminar el tema de la Torre de Londres y ahorita me voy a ir al tema del juicio, pero sí concluyo la visita ahí en la torre porque, pues, para no ir y volver. En la torre también queda muy claramente que Tomás Moro no fue ejecutado en la Torre de Londres, fue ejecutado afuera de la Torre de Londres en una pequeña colina, porque lo que quería el rey Enrique VIII era de que su castigo, su ejecución fuera ejemplar para todo el pueblo. Entonces, para que el pueblo lo viera, en la Torre de Londres no se podía, pero fuera de la torre, pues ahí podía haber multitudes viéndolo. Entonces ahí fue donde el verdugo lo decapitó y hay unas placas ahí. No fue el único que fue decapitado ahí, pero hay varias placas que señalan las fechas en que las distintas personas fueron decapitadas. Una vez que fue decapitado Tomás Moro, se dice que su cabeza fue exhibida en una lanza en el puente de Londres, en el London Bridge famoso que está cerca ahí de la Torre de Londres. No es el de la torre, sino es otro puente. Y luego también se dice que sus restos estaban ahí en una fosa común en un lugar ahí dentro de la capilla de San Pedro en Cadenas. Hay una capilla que se llama San Pedro en Cadenas ahí. Se hicieron investigaciones posteriormente y después se encontró que sí efectivamente se encontraron esos restos. Y ahora hay un lugar en el cual está en un sarcófago, pues, de mármol negro, muy dignamente, muy bien presentado. Ahí están los restos de Tomás Moro. También es difícil de visitar, pero ahí es donde están. Entonces ahí fue donde, eso es lo que corresponde a la Torre de Londres. Donde fue juzgado en Westminster, o sea, la Casa del Parlamento. Y al visitar la Casa del Parlamento, uno ve en la entrada, hay una especie es un hall, es como un vestíbulo muy, muy grande. Ahí fue el juicio de Tomás Moro. Eso es lo que se ve ahí en la película de lo que comentaba más adelante. Es un lugar histórico, ahí fue velado Winston Churchill, ahí ha habido ceremonias, coronaciones, etcétera. Y ahí fue juzgado Tomás Moro y condenado a muerte. Al lado del hall también es un lugar muy interesante de visitar. Ahí es una especie como de pasillo o distribuidor que conecta a este hall que digo. Y hay una colección de tapetes antiguos en los cuales se muestran en 8 distintas escenas lo que ellos llaman la construcción de la grandeza de Inglaterra. Y en uno de ellos aparece Moro, cuando propuso el Parlamento vamos a decir, el fuero de los legisladores, que fue una cosa histórica. Esto fue en 1523, fíjense, ya casi hace 500 años. Y entonces, digamos, la sociedad inglesa, el gobierno inglés reconoce que ese gesto, esa acción, esa iniciativa de Moro, pues fue una parte muy importante en la construcción de la grandeza de Inglaterra. Esto es más o menos el recorrido. Me pareció, nos tomó pues prácticamente todo el día. Si uno lo ve en mapa, porque todos esos lugares los pueden ubicar en mapas todavía actualmente, utilizando mapas antiguos y mapas actuales, uno puede ubicar los distintos lugares. Como digo, no están todos señalados, pero sí es verdaderamente emocionante visitar sobre todo la Torre de Londres, Westminster y Chelsea, que fue donde vivía. Digamos, en la propiedad o en el terreno donde está
donde estaba la casa de Moro, que era prácticamente como una granja, digamos, con mucho jardín frente al Támesis. Hay una estatua, es una de las estatuas más bonitas que hay de Moro. Seguramente lo han visto en algunos libros, es una estatua en bronce con una pátina especial ahí, sentado, y es una de las mejores, digamos, obras y representaciones que hay de Tomás Moro. Esta es el primer anécdota. Segunda anécdota, don José. El tema de la película. La película Un hombre para todas las épocas, A Man of All Seasons, yo creo que ha sido uno de los hechos, la proyección de esa película, que trajo mucho a Moro al conocimiento público en general. Esto fue, como sabemos, muchos años antes del patronazgo de Tomás Moro como patrón de políticos y gobernantes, pero por supuesto después de la canonización. Entonces, ¿qué obras de este tipo se han hecho sobre Moro? Yo quisiera empezar por una que muy pocas gentes pues, digo, saben de ahí porque se requiere estudiarlo. En 1600, probablemente unos 65 años después de que murió Moro, William Shakespeare y otros autores escribieron un documento que se llama El libro de Tomás Moro. No es estrictamente una biografía, sino es un libro. Y William Shakespeare, al ser dramaturgo, tenía la intención de que pues, fuera una obra. Y como digo, no es autor único, sino otros actores. Esta obra medio se perdió, nunca se presentó realmente en Londres, pero recientemente unos historiadores, digamos, investigadores de este tipo de temas españoles, rescataron algo de los escritos e hicieron una obra de teatro que la presentaron primero en Inglaterra con otro grupo de medio de teatro experimental, pero luego muy exitosamente en España. En España la han presentado varias veces. Se ha presentado mucho más en España que en Inglaterra. Yo creo que hace un par de años o 3 años se estaba presentando en distintos lugares. Ha tenido mucho éxito. Es un teatro muy medio experimental, casi de estudiantes. No es una gran obra del teatro famoso en el mundo, pero es una primera cosa que había que mencionar. Ahora, acercándonos a la película, la obra de Un hombre para todas las épocas, como se llama en algunos lugares, que esa película es una película que tiene 5 nombres. Algunos, bueno, en inglés es A Man for All Seasons, pero en español algunos le ponen Un hombre para la eternidad, otro Un hombre de los 2 reinos, fundamentalmente en América Latina, otro Un hombre para todas las épocas, Un hombre para todas las horas y Un hombre para todas las estaciones. Le llaman de distintas maneras, pero digamos en España y en América Latina se conoce más como Un hombre para la eternidad o El hombre de los 2 reinos. Esta obra originalmente, que fue escrita por Robert Bolt, esta obra fue escrita para teatro y se presentó en teatro en Londres en 1960, fue presentada en Londres. Tuvo mucho éxito. Esta obra estuvo en la cartelera en Londres 20 años. Y luego después en 1961 se presentó también en Broadway y también tuvo mucho éxito, aunque duró un poco menos de 1000 representaciones. Pero tuvo tanto éxito que en 61 fue la presentación, 62, en la entrega de los premios Tonys, que son como los Óscars, pero del teatro, quien representaba a Tomás Moro, que es Paul Scofield, ganó el premio del mejor actor de teatro y se le dio el Tony precisamente en 1961. Luego después en 1966 es cuando se hace esta película que conocemos y que seguramente ustedes acaban de ver. Con la misma obra de Robert Bolt, toda la cinematografía fue de Fred Zimmerman, un gran director de cine, y el actor otra vez volvió a ser Paul Scofield, ¿verdad? Y salen otros actores ahí de mucha relevancia. Aquí lo extraordinario fue que esa película de 1966 inesperadamente gana 6 Óscares. En aquel entonces la película que era súper favorita era ¿Quién teme a Virginia Woolf? No sé si se acuerdan de esa película que era muy famosa en aquel entonces y se decía, no, esa película va a arrasar, ¿no? Pues la sorpresa fue que la película esta de Tomás Moro, que no es la vida, ahorita hablamos de ello,
La película gana 6 Óscares: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor vestuario, mejor fotografía, en fin. Pero no más eso, ganó el BAFTA, que es otro de los premios. Ahorita, por ejemplo, se acaban de entregar los BAFTA y los Globos de Oro. Entonces fue el éxito del año esa película. Y eso ayudó muchísimo que se conociera la película de Tomás Moro. Aquí lo que también les quiero comentar, ahorita hablamos de 3 cositas que hay que observar en la película, pero una cosa que es muy interesante de la película, y es, digamos, va a ser una sorpresa para ustedes, es de que la película que ustedes han visto es esta, de Man of All Seasons. Este es un CD en el cual aparece, pues aquí Scofield, y aparece ahí Enrique VIII, representado por quién era por Robert Shaw, etcétera. Pero lo que pasa es de que esta no es la única película. Hay otra película, y es esta película. Esta es la que ustedes vieron, y esta es la otra película. Esta también se llama Man of All Seasons, pero esta fue producida 22 años después por Charlton Heston. Ahí identifiquen ustedes a Charlton Heston. Él fue el actor y él fue el director y productor de la película. Esta fue la primera película que se hizo para televisión por parte de Turner Network Television en 1888. Y aquí es exactamente el mismo argumento, el mismo escrito de Robert Bolt, pero Charlton Heston hizo la película porque dijo, a pesar de que esta película, la original, la que todos conocemos, a propósito esta de Charlton Heston, mire, todavía está con su cajita sellada, etcétera, porque es de colección, dificilísimo de conseguir. Yo compré hace años algunas 10 o 12, la regalé, toda esta fue la única que me quedó y la guardo como joya. Esta película la hizo Charlton Heston porque no le gustó la otra, y lo que no le gustó fue la interpretación de Moro. Entonces dice, no, es que Moro no era así, me parece demasiado austero, demasiado serio el personaje. Moro era diferente, era irónico, etcétera, pero sí tenía gracia, tenía simpatía, etcétera. Entonces él hace otra película en la cual él es Tomás Moro. Es muy interesante verlas. Yo sugiero que si pueden conseguir, vean las dos y las comparen. Sí, la interpretación del personaje es muy distinta, la cinematografía es muy distinta, son 20 años de diferencia. La original es una película más bien oscura para mi gusto, esta es muchísimo más luminosa, tiene más saborcito, es más alegre, etcétera. Y tiene varias cosas interesantes. Una de las cosas interesantes como anécdota es que quien actúa en la primer película de Ana Bolena, actúa en la segunda película como esposa de Moro, y es Vanessa Redgrave, una gran actriz. Era muy jovencita, en 1966, cuando sale como Ana Bolena, y luego 22 años después sale en esa misma película, pero ahora actuando como la esposa de Moro. La otra cosa interesante es de que el actor, Paul Scofield, bueno, ya les dije, volviéndome a la película original, ganó el Tony y ganó el Oscar, pero en el caso de la película de Charlton Heston, pues esta nunca compitió por ningún premio, porque era una película estrictamente para televisión, y esas películas pues no compiten a las premiaciones de Oscars y todo lo demás. La otra cosa interesante es que introduce un concepto nuevo, Charlton Heston, que me parece que le da mucha riqueza a la película, que es una especie como de narrador. Sale un personaje ahí que es narrador o como corifeo, tipo de los coros griegos, coros del teatro griego, y también lo que le llaman el hombre común. Entonces, esta persona, cuando está hablando Moro con la esposa, o Moro con el rey, o Moro con su hija, entonces esta persona interviene hablándole al público, pero Moro no lo ve. Entonces él explica al público ciertos diálogos, como si estuvieran hablando Moro y Enrique VIII, y él está acá atrás escuchando. Y en determinado momento él se mete y le explica al público el porqué de estos diálogos, y en fin, le da un poquito más de contexto a los diálogos. Este es un artificio cinematográfico muy interesante que lo maneja magistralmente Charlton Heston. Entonces, digo, no es una película, son 2 películas. Poca gente sabe de la existencia de estas 2 películas. Sin duda sugiero ver las películas. Ahora, a mí en la película, lo que me parece lo más importante de ver la película es la parte final. Bueno, no es una biografía, porque empieza prácticamente cuando ya Moro pues tenía relación con el cardenal Morton, o sea,
Moro ya era una persona adulta, ya trabajaba en el servicio público, etcétera, etcétera. Estaba muy próximo casi a ser canciller. No empieza desde su infancia ni su juventud, empieza en la última parte de su vida. Y lo que es muy interesante son los diálogos de su juicio, sobre todo el último diálogo, ya después de que él es condenado, él pide hablar al jurado. Esas palabras son excepcionales con respecto al tema de la conciencia, el sentido de la vida y todo lo demás. La otra cosa que es muy importante es cuando él habla de corrupción con Richard, la persona que lo traiciona y que quería acercarse a Moro y que Moro le considera trabajo. Y él decía, es que tú no tienes el perfil porque yo veo en ti esa intención, esa tendencia a la corrupción. Ese es un tema muy interesante. Hay algunos 2, 3 diálogos ahí muy relevantes cuando conversan ellos dos. Y lo otro que también me parece muy interesante es el tema de la hija, Margaret, que sale bastante en la película, pero ahí yo destacaría la impresión que se lleva Enrique VIII de la hija, del talento de la hija, de la preparación de la hija. Era una hija que sabía latín, que sabía griego, que sabía astronomía, que sabía matemáticas, que tocaba el arpa, que tocaba otros instrumentos. Una cosa extraordinaria para una mujer, digo, casi único para una mujer en su época, y menos una mujer que no era de la realeza. Entonces, Moro ahí, digamos, en esas escenas, uno ve, bueno, ejemplificado el tema de la importancia que le daba Moro a la educación de la mujer. Esos son, digamos, como los 3 temas que yo destacaría. Y la última anécdota, que esta va a ser muy breve. Otra forma de conocer a Moro, y es una forma, digamos, medio atípica. Nosotros aquí en Monterrey tenemos ya algo hecho y he visto en otros lugares también. Nosotros estamos juntando una colección fotográfica de expresiones plásticas de Moro. Tenemos, por ejemplo, bocetos y estudios para pintura y pinturas. Tenemos fotografías de tapices, tenemos fotografías de placas, tenemos fotografías de vitrales, tenemos fotografías de placas mortuorias, tenemos fotografías de esculturas. Entonces, esto es un tema interesante porque algunas de ellas están en iglesias a veces perdidas. Yo, por ejemplo, cuando he hecho viajes, una vez hace poco andaba en Alemania y resulta que en un pueblito, Wermunde, chiquititito, la iglesia se llamaba Tomás Moro, pero ¿cómo que se llama Tomás Moro? Entonces voy a la iglesia, era un domingo, aproveché para ir a misa, tomé fotografías de ciertas cosas que había ahí de Tomás Moro. En México hay una iglesia, una parroquia de Tomás Moro, pues también tiene otra cosa. En Guadalajara, pero también en Austin, por ejemplo, en Boston, en fin, en Madrid, en las ciudades donde hemos estado, en Nicaragua, etcétera. Y ayuda mucho el tener estas colecciones porque por otro lado vea uno pues cómo lo representan los distintos actores. Hay, por ejemplo, una fotografía que tenemos de una expresión, yo diría que casi es como expresionismo moderno. Es una pintura hecha en un túnel del metro. Bueno, no un túnel a la salida, es un túnel peatonal a la salida del metro. Cuando uno va precisamente a la Torre de Londres, pasa uno por un túnel para llegar al patio de la torre, a la entrada, y entonces en ese túnel peatonal está pintada, no sé por encargo de quién se haría, una obra que se llama Los prisioneros de la torre. Y están 7 personas, y uno de ellos, por supuesto, es Tomás Moro, pero no un arte así muy de impresionismo moderno, no impresionismo clásico, sino impresionismo moderno. Uno alcanza a distinguir perfectamente que es Tomás Moro. Y entonces esa obra, después hicieron impresiones y se ha vendido muy bien. Es también difícil de conseguir, pero es otra forma de que es como un artista moderno, etcétera, plasma en esta expresión, en este caso pictórica, a un personaje de hace 500 años que probablemente, pues para él por su profesión esté lejano, pero no, es también interesante ver todo eso. Entonces esas son las 3 anécdotas, don José, yo quisiera comentarles. Me tardé un poquito, creo, de más. Mil disculpas por ello, pero pues espero que también enriquezca esta visión y conocimiento que ustedes y yo queremos tener del santo patrono de políticos y gobernantes. Muchas gracias. Humberto, muchísimas gracias. Primero, para nosotros es una buena experiencia porque dentro de
de los que estamos participando en esto, hay una falta de conocimiento general de Tomás Moro. Tú, primero, porque conoces Inglaterra, que digamos es el país de Tomás Moro. Segundo, dominas el inglés y puedes comunicarte, que eso nos limita a muchos, el poder tener la experiencia tuya. Nosotros estamos en la próxima lección que vamos a enviar el lunes. Ahí está la estatua que tú mencionas de Tomás Moro. Y tratamos algo sobre los grupos que se están formando y destacamos especialmente porque el lunes vamos a enviar el video tuyo y de Orlando que nos hablan sobre los grupos aquí ya en América Latina. Pero tenemos muchos materiales y damos a conocer que es el grupo de Amishi de Tomás Moro. Ellos son los que hacen la revista Moreana. Sí. Y aquí nosotros hay un desconocimiento total. Yo tengo la facilidad de que puedo leer francés. Entonces puedo captar parte de las publicaciones que ellos hacen, porque no escriben en español, sino en inglés y en francés. Sí. Entonces, yo tengo un libro que he publicado, que lo voy a dar a conocer el lunes, sobre Tomás Moro. Es el primer libro que se hace en la República Dominicana de Tomás Moro, porque nadie en la iglesia aquí ha escrito, ni políticos ni gobernantes. Entonces, vamos el lunes a completar, porque la experiencia tuya nos ayuda mucho a nosotros descubrir. Yo descubrí a Tomás Moro mediante esa película que mandamos. La otra yo no la conozco. No, aquí en República Dominicana nunca la han proyectado ni la han presentado. Y es la primera noticia que yo tengo. Y a pesar de ser tantos años que le hicieron, pues si fue Charlton Heston, pues ya le hace muchos años que murió. Quiere decir que no es una película nueva. Debe tener unos 30 años más o menos. No, esta película es del 88. Es 88. Igual que la película que ustedes vieron, pero es una versión, digamos, sí, modificada y, digamos, vista desde otro ángulo. ¿Eh? Sí, y esta es película del 88. La que nosotros conocemos es solamente el conflicto entre Tomás Moro y el rey, pero ni la palabra utopía se menciona ahí, en nada. Igual en este es el mismo argumento, el mismo libreto. Bueno, sí. Entonces tu experiencia nos ayuda mucho y yo quisiera que tú continuaras ayudándonos en dar a conocer, porque ustedes tienen experiencia que nosotros, por lo menos aquí en República Dominicana, no la tenemos. Entonces quiero agradecer mucho tu intervención porque nos ayuda mucho. O sea, tú eres, digamos, palabras de una persona que ha dado seguimiento a Tomás Moro. Aquí carecemos de eso, de personas, y carecemos en la misma iglesia, en abogados. Aquí no hay ningún abogado especialista en Tomás Moro, ni hay políticos, ni gobernantes menos. Entonces, tu experiencia tenemos que aprovecharla al máximo y este curso nos da una posibilidad de reencontrarnos, ya que tú estuviste aquí junto con el amigo Orlando y tienes conocimiento de lo que está haciendo. Domingo, tú querías decir algo. Domingo Bocio. Domingo. Me parece que se va a marchar Domingo. Un momentito. Bueno, Domingo tuvo que marchar. No, pues yo estoy a sus órdenes, lo que se ofrezca, pues aquí estaremos al pendiente. Nosotros, o sea, las dos lecciones que faltan. Bueno, la próxima que vamos a enviar, el lunes vamos a enviar 2 documentaciones. La lección número 7, que trata sobre ya Tomás Moro como santo, como patrón de los políticos. ¿Quiénes fueron las personas que animaron al Papa a que fuera nombrado él como Papa? Entonces yo tuve muchas buenas relaciones con dirigentes de la Internacional Demócrata Cristiana, que yo viví en Bélgica 12 años y la IDC tenía su sede en Bélgica. Y Brian Palmer, un uruguayo, era el secretario general adjunto y teníamos buenas relaciones.
Y él me explicó muchas veces lo de lo que estaban haciendo los políticos, especialmente italianos y latinoamericanos, para que nombraran. Ellos fueron los que entusiasmaron al Papa para que nombrara a Tomás Moro como... Y realmente desde el punto de vista histórico, es muy poco tiempo lo que ha pasado desde que él... Todavía esa noticia no ha llegado a muchos sectores en América Latina de que Tomás Moro es un santo y que es patrón de los políticos y los gobernantes. Entonces, bueno, este curso y otras actividades más que tenemos planeado es precisamente para, primero, nosotros conocer más a Tomás Moro, ver las diferentes facetas de él como abogado, como jurista, como diputado, como presidente de la Cámara de los Comunes, como canciller, porque es un hombre que tenía, por eso es un hombre para toda la eternidad, o para todas las horas, o para todos los tiempos, para todas las cosas, porque siempre se va a seguir. Han pasado 500 años y todavía se menciona, y se va a mencionar, porque solamente el tema de la utopía es un tema para discutir políticamente durante los próximos 100 años. Y vamos a seguir estudiando. Muy bien. Las personas que tenemos, por ejemplo, yo he sido profesor muchos años de doctrina social cristiana en el Seminario Pontificio. Pero nosotros comenzamos a explicar la doctrina social cristiana a partir de las encíclicas, especialmente de Rerum Novarum. Pero ya Tomás Moro tenía 300 años y no aparece en ningún texto en doctrina social cristiana, porque lo que se hace o lo que hacemos es hablar de la doctrina social cristiana a partir de las encíclicas sociales, especialmente de Rerum Novarum. Entonces no hay una explicación de la iglesia de Tomás Moro en la parte política, en la parte social. En la pastoral social nunca se menciona a Tomás. Pero fíjate, don José, yo destaco este punto ahí, ahora que menciona Rerum Novarum, fue precisamente León XIII el que beatificó a Tomás Moro. León XIII, sí. El mismo Papa que hizo la encíclica. Esa él tenía conocimiento. Claro, claro. Se menciona en las encíclicas, no hay nunca una mención, una referencia a Tomás Moro en ninguna de las encíclicas sociales. Y es una falta de la misma iglesia en este sentido. Yo conocí a Tomás Moro por medio de esa película. Quiero decirle que he recibido por lo menos 10 testimonios sobre personas que están viendo la película ahora, porque no la conocían también. No es una película popular como esas canciones, esas películas de canciones, de baile, de fiesta, de todo eso. Y la he reenviado, y ojalá conseguir esa de Charlton Heston también para reenviarla. Sí, yo les voy a mandar la referencia. Yo vi que sí, como es escasa, es muy escasa. Hay algunos lugares ahí en Amazon donde la venden, pero sí lo venden como en 90, 100 euros. Es cara la película, pero voy a dar una investigada y con mucho gusto, don José, te escribo cómo conseguirla. Yo sin duda sí recomiendo también verla, ¿verdad? Muy bien. Yo voy a hacer esfuerzo a ver si la conseguimos para... Sí. Bueno, Humberto. Pues muchas gracias. Yo me disculpo. Tengo ahorita agradecemos mucho tu participación. Para nosotros esto es casi una lección dentro del curso. Así es que muchísimas gracias. Gracias y muy buenas tardes.